Bienvenido a Mente Zen. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, nada parece salir bien? Te estresas, piensas demasiado e intentas controlarlo todo. Pero cuanto más persigues la perfección, más se escapa, fuera de tu alcance. Cuanto más te aferras a ella, más rápido se desvanece. No es solo una idea poética, es una verdad arraigada en la filosofía budista, en un mundo en el que buscamos constantemente la validación, la aprobación y la ilusión del control. ¿Qué pasaría si el verdadero camino hacia la paz se encontrara simplemente en dejar ir? Tómate un momento y pregúntate cuánto sufrimiento has creado al aferrarte con tanta fuerza. No se trata de ser indiferente o de no preocuparse. Se trata de liberarte de las cadenas de tus propias expectativas. Lo que estás a punto de oír puede cambiar tu forma de verlo todo. Porque cuando por fin te dejas llevar, cuando dejas de luchar, la vida se pone en su sitio de forma natural. El problema no es el mundo que te rodea, sino la presión que ejerces sobre ti mismo. Una vez que sueltas esa presión, todo empieza a alinearse. Si hay una lección que saques de esto, que sea esta. Y confía en mí, quédate hasta el final. Hay una poderosa visión esperándote que podría cambiar toda tu perspectiva. Lección 1. La ilusión de la preocupación productiva. La preocupación a menudo se disfraza de productividad. Parece necesaria, como si te mantuviera en el buen camino, pero, en realidad, no hace más que drenar tu energía. Si alguna vez te has sentido abrumado por el estrés, sabes exactamente a qué me refiero. Tal vez haya sido un compañero constante, convenciéndote de que si te preocupas un poco más, si haces un poco más, por fin tendrás el control. Pero, ¿y si te dijera que tu preocupación infinita no te está ayudando, sino que solo te está agobiando? Imagínate una mecedora. Se mueve hacia adelante y hacia atrás, creando la ilusión de progreso, pero en realidad no vas a ninguna parte. Eso es lo que la preocupación le hace a tu mente. Te mantiene ocupado, pero no te hace avanzar. Llena tu mente de ruido. Te engaña haciéndote creer que tienes el control, cuando en el fondo sabes que no lo tienes. Y ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento. En las enseñanzas budistas, el sufrimiento no proviene de lo que nos ocurre. Proviene de nuestro apego a cómo creemos que deberían ser las cosas. Nos apegamos a los resultados, a las opiniones de la gente y a las expectativas. Ni siquiera somos dueños. Esa opresión en el pecho, esa constante repetición de «¿y sí?», no es responsabilidad, es apego. Es la ilusión de que necesitas arreglarlo todo para controlar lo incontrolable. Así que déjame preguntarte cuánto de tu estrés proviene de intentar cumplir las expectativas de otra persona. ¿Cuánta de tu ansiedad tiene su origen en algo que ni siquiera es responsabilidad tuya? Si la respuesta es mucho, no estás solo. Las enseñanzas de Buda sobre el desapego no pretendían hacernos indiferentes. Su objetivo era liberarnos. Cuando dejamos de aferrarnos, preocuparnos y obsesionarnos, dejamos de reaccionar y empezamos a responder. Actuamos en lugar de pensar demasiado. Y ese cambio se produce a través de la presencia. Respira hondo. Siente la tierra bajo tus pies. Concéntrate en este momento, no en el interminable desfile de posibles resultados que ves. La preocupación te convence de que te estás preparando para lo peor, pero la mayor parte del tiempo, solo estás atascado en el pasado o ensayando ansiosamente el dolor futuro. Crees que estás planificando, pero en realidad solo estás reciclando el miedo. Ahora imagina que en lugar de preguntarte qué podría salir mal, te preguntases qué puedo hacer ahora mismo. Y si no hay nada que hacer, quizá la opción más sabia sea dejarlo ir. Hay una antigua historia sobre un hombre que se agarra a una rama que cuelga de un acantilado. Está aterrorizado, gritando por ayuda. Entonces, oye una voz que le suelta. Lucha contra ella, pero al final, agotado, suelta la rama, solo para descubrir que el suelo estaba solo unos centímetros por debajo de él todo el tiempo. A veces la vida funciona así. Cuando dejas de aferrarte al miedo, cuando dejas de pensar demasiado, a menudo descubres que ya estás exactamente
donde tienes que estar. Así que déjame preguntarte, ¿a qué te estás aferrando que ya no te sirve? ¿Cómo sería si confiaras en que las cosas se desarrollarán como deben? La verdad es simple pero poderosa. Cuando dejas de preocuparte por las cosas equivocadas, creas espacio para que entren las cosas correctas. Empiezas a aparecer más ligero, más libre y más vivo. Dejar ir no es un signo de debilidad. Es la sabiduría que viene con la confianza en la vida. Construye una mente fuerte y disciplinada. Pero deja que tus pensamientos permanezcan en calma y tu corazón desenredado. Porque cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes controlar, todo empieza a alinearse. Céntrate en el hoy. El ayer es historia. Mañana es solo un sueño. El único momento que realmente tienes es ahora. Lección 2. Aligera tu carga soltándola. Durante años la has estado llevando. El peso que te es tan familiar que ya casi ni lo notas. La presión de ser perfecto. El miedo a decepcionar a los demás. La necesidad constante de controlar todos los resultados. Se posa sobre tus hombros, invisible pero pesada. Una carga que te arrastra poco a poco. Y un día, levantas la vista y te preguntas por qué estás tan agotado. Aunque no haya pasado nada, dejar ir no consiste solo en pasar página. Se trata de darte cuenta del peso que llevas encima y tomar la decisión de dejarlo. En el budismo, dejar ir no significa abandonar u olvidar. Simplemente significa que dejas de luchar con lo que es. Sufrimos no por lo que la vida nos depara, sino porque insistimos en controlarlo todo, en forzar la vida según nuestra versión estrecha e imaginaria de cómo debería ser. La vida no está hecha para apretarla como un puño. Hay que sostenerla suavemente, como el agua, con cuidado, con apertura, pero sin forzarla. Piensa cuántas veces te has sorprendido repitiendo una conversación una y otra vez, deseando haber dicho algo diferente, o cuánta energía has gastado obsesionándote con la opinión de otra persona, con una oportunidad perdida o con un futuro que aún está muy lejos. Eso no es progresar, es una trampa, y es una trampa que te roba silenciosamente la paz. Pregúntate a ti mismo a qué te estás aferrando, que en realidad solo te está frenando. Hay una historia de un monje que lleva un pesado saco de arroz. Un monje le pregunta, ¿por qué no lo dejas? El primer monje responde, olvidé que todavía estaba ahí. Eso es lo que hacemos. Arrastramos viejos dolores, creencias obsoletas y cargas que ya no nos sirven sin darnos cuenta. Dejar ir no significa que dejes de preocuparte. Significa que te importa lo suficiente tu propia paz como para soltar lo que no puedes controlar. Cuando renuncias a la ilusión de control, sucede algo poderoso. Creas espacio. Espacio para la presencia, la claridad y la respiración. La vida no se hace más fácil, pero al soltar el peso extra, se hace más ligera. Cuando dejas de juzgar, por fin puedes verte como realmente eres, no como crees que deberías ser. Dejar ir las expectativas libera tus relaciones del resentimiento. Dejar ir el miedo abre la puerta a la fluidez, no a la fricción. Así que te propongo una sencilla pregunta. ¿Puedes soltarte solo por hoy? ¿Puedes dejar de perseguir el futuro o aferrarte al pasado y simplemente estar con lo que es sin resistencia? Buda dijo que solo se pierde aquello a lo que uno se aferra. Quizá la paz no sea algo que tengas que salir a buscar. Tal vez sea algo que surge de forma natural cuando eliminas todo lo que la bloquea. No se trata de rendirse, se trata de despertar. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada. Solo darte cuenta. Respira. Deja que las cosas sean. Dejar ir no es perder algo, es liberar tu alma. Cuando dejas de cargar con el peso de todo lo que no puedes controlar, todo se pone en su sitio. La paz no vive en aferrarse, vive en el valor silencioso de soltar. Lección 3. Romper el bucle del miedo. El miedo se cuela silenciosamente. Empieza con un pensamiento, una duda, un simple "y sí". Y antes de que te des cuenta,
te atrapa. Se te aprieta el pecho, tus pensamientos se aceleran y te encuentras atrapado en un bucle mental que repite la misma historia de miedo una y otra vez. Piensa en el miedo como en un fuego. Cuanto más le alimentas, más crece. ¿Y si simplemente dejaras de alimentarlo? ¿Y si en lugar de añadir más miedo, dejas que se consuma por sí solo? La sabiduría budista nos dice que el miedo en sí no es el problema, es el apego al miedo, las historias que tejemos a su alrededor, lo que causa el sufrimiento. El miedo dice que no estás preparado, susurra que fracasarás, pero son solo historias, no la verdad. Son ecos de experiencias pasadas, futuros imaginarios y falsas creencias, y cuanto más te comprometes con ellas, más crecen. El miedo se nutre de la atención, la clave para liberarse. Deja de alimentarlo. Presta atención. Cuando se inicia el ciclo, aparece un pensamiento temeroso. El corazón se acelera y la mente entra en pánico. Entonces te quedas atascado repitiendo los peores escenarios, imaginando desastres que no han ocurrido. Pero ahí está la cosa. En realidad no ha ocurrido nada. Todo está ocurriendo en tu mente. Un bucle por el que ya has pasado infinidad de veces. Puedes romper ese bucle. Haz una pausa, respira, observa. No te enfrentes al miedo. No intentes combatirlo ni discutir con él. Simplemente obsérvalo. Como observarías una nube que surca el cielo o una hoja que flota en un arroyo. No intentes controlarlo. Simplemente no te apegues a él. Porque cuando te apegas al miedo, te conviertes en él. Piensa en cuántas veces has permitido que el miedo tome el timón. ¿Cuántos sueños has dejado de lado? ¿Cuántos límites has cruzado por miedo? ¿Cuántas verdades has silenciado solo para evitar la incomodidad? Pregúntate, ¿con qué frecuencia alimentas tu miedo con tu atención? Hay una historia de un joven monje que un día estaba sentado meditando y vio que el miedo se acercaba como una figura sombría. Al principio tembló de miedo, pero entonces, en lugar de huir, dio la bienvenida al miedo para que se sentara con él. «Te veo», le dijo. «Puedes sentarte aquí, pero no puedes hablar». Y al hacerlo, el miedo se desvaneció, impotente ante su conciencia. Este es el poder de la atención plena. Interrumpe el ciclo. Te recuerda que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el espacio en el que esos pensamientos van y vienen. Cuando surja el miedo, no te resistas a él. Ah, aquí está el miedo. Y luego, vuelve a tu respiración. El miedo no puede sobrevivir en el momento presente. Solo existe en tu mente, en tu imaginación. ¿Qué pasaría si te limitaras a observarlo en lugar de luchar con él? Te darías cuenta de que la mayor parte de tu miedo no es real. Es solo un hábito. Y como cualquier hábito, se puede romper. No se trata de no tener miedo. Se trata de ser libre. Cuando dejas de alimentar el miedo, dejas espacio para la paz. El miedo pierde su poder cuando dejas de dejar que te guíe. Tú no eres la tormenta que arrecia. Eres el cielo que la ve pasar. No hay nada que temer, solo comprensión para ganar la ilusión de los problemas. La mayoría de los retos a los que te enfrentas no están ocurriendo realmente en el mundo que te rodea. Están ocurriendo dentro de tu mente. Un mensaje sin respuesta, un momento de silencio en una conversación, una mirada que te parece fuera de lugar. Y así, sin más, tu mente se aferra a ese momento fugaz, lo estira y lo convierte en una historia completa. Una historia de conflicto, rechazo o fracaso. Pero esta es la realidad. La mente cuenta historias, no es un espejo del mundo. Y mucho de lo que temes no es más que una narración que tus pensamientos han creado sin ninguna prueba sólida. En el budismo se enseña que el sufrimiento no surge de los acontecimientos en sí, surge de cómo la mente interpreta esos acontecimientos. Piénsalo. Recibes un correo electrónico inesperado y de repente, tu mente crea una docena de escenarios potenciales.
¿Y si están enfadados? ¿Y si me he equivocado? ¿Y si no soy suficiente? No es el acontecimiento en sí, es la avalancha de pensamientos que le sigue. Tu mente construye una montaña. Tu corazón tiene que escalarla. ¿Cuántas veces nos quedamos atrapados en esta espiral mental, creyendo que es real, cuando en realidad es solo pensamiento? Pregúntate qué es lo que realmente está mal ahora mismo, en este preciso momento. No ayer, ni mañana, sino ahora mismo. Siente tu respiración, mueve los dedos, mira a tu alrededor. La mayoría de las veces, en este preciso momento, estás a salvo. Sin embargo, tus pensamientos te han transportado a un lugar imaginario, un lugar que se siente amenazador, un lugar lleno de peso y pesadez. Cuanto más crees en esos pensamientos sin cuestionarlos, más te hundes en un mundo que ni siquiera existe. Es como estar en un sueño que parece real hasta que te despiertas. Miedo, ansiedad, juicio, todos son proyecciones mentales. La única salida es despertar. Vuelve a tu respiración, vuelve a tu cuerpo, vuelve a la hora, porque la vida sucede ahora, la paz empieza ahora. El momento presente es sencillo, la mente, sin embargo, lo complica. ¿Cuántas veces tu mente ha convertido algo pequeño en un desastre? Solo para darte cuenta más tarde de que nunca fue un problema en primer lugar. Ese es el poder de la mente. Crea mundos enteros a partir de suposiciones. Pero que un pensamiento parezca cierto no significa que lo sea. No todos los pensamientos merecen tu fe. No todas las historias deben ser el centro de atención. Imagínate sentado en el cine viendo una película intensa y dramática. De repente, recuerdas que no estás en la película. Solo estás viendo cómo se desarrolla en la pantalla. Así es como debes tratar tus pensamientos. No te dejes atrapar por el drama. Sé el observador, no el personaje. Pregúntate si vives en una simulación mental. ¿Estás confundiendo tus pensamientos con la realidad? Si la respuesta es afirmativa, haz una pausa. Siente tus pies en el suelo. Escucha los sonidos que te rodean. Aférrate a lo que es real, porque la mayoría de los problemas a los que te enfrentas no son más que pensamientos disfrazados de realidad. No necesitas resolver lo que no existe. Solo necesitas verlo como lo que realmente es. La verdadera paz comienza cuando dejas de reaccionar a la película que se reproduce en tu mente. Tus pensamientos son como nubes que atraviesan el cielo. Tú eres el cielo, vasto, abierto y libre. La mente crea el abismo, pero tu corazón lo cruza. Lección número 5. Cuando haces una pausa, la mente se calma. La vida se mueve a un ritmo tan rápido. Tus pensamientos, tus reacciones, tu agenda e incluso tu constante desplazamiento. Con todo sucediendo tan deprisa, no es de extrañar que te sientas abrumado, ansioso o perdido, pero esta es la verdad. Tu mente no está cansada de pensar demasiado. Está cansada porque nunca descansa. Piensa en un vaso de agua turbia. Si no paras de removerlo, el agua sigue turbia. Pero si la dejas quieta durante un rato, la suciedad se hunde lentamente en el fondo y vuelve a estar clara. Tu mente se parece mucho a ese vaso de agua. No necesita que la arreglen, necesita quietud. En el budismo se enseña que la sabiduría no surge del ruido o la reacción constantes. Surge en los momentos tranquilos, en la pausa. Cuando te tomas un momento para parar, aunque solo sea un segundo, el flujo constante de pensamientos empieza a perder su control sobre ti. La tormenta de "y sí", miedos y juicios empieza a calmarse. Una respiración profunda es todo lo que necesitas para cambiar tu clima mental. Es una quietud sutil, pero increíblemente transformadora. En la quietud te espera la claridad. ¿Con qué frecuencia reaccionas antes de pensar? Alguien te dice algo que te provoca y reaccionas bruscamente. Te viene un pensamiento a la cabeza y entras en una espiral de preocupación. Suena una notificación y enseguida la compruebas, persiguiéndola. Pero,
¿Qué pasaría si, en lugar de lanzarte a esa reacción automática, hicieras una pausa de un momento, una respiración, un segundo de quietud? Esa pausa es poderosa, rompe el ciclo, te devuelve al presente. En ese momento, puedes elegir responder en lugar de simplemente reaccionar. La quietud no es algo que haces cuando no tienes otra opción. Debería convertirse en un hábito. Prueba a caminar sin el móvil en la mano, a comer sin distracciones o a sentarte sin apresurarte en tus pensamientos. No porque esté de moda, sino porque tu mente ansía ese espacio. La quietud no es inactividad. De hecho, es la acción más consciente que puedes hacer. Es una elección. Elijo estar aquí. No me controla el parloteo interminable de mi mente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una verdadera pausa? A menudo creemos que la productividad viene de hacer más, de estar constantemente ocupados. Pero el verdadero poder reside en hacer menos, pero hacerlo con intención. Hay un dicho de un monje que dice: si estás demasiado ocupado para sentarte en silencio 10 minutos al día, deberías sentarte 1 hora. Cuando la vida parece frenética y abrumadora, es cuando tu alma más necesita el silencio. La quietud no significa que tengas que eliminar todos los sonidos o distracciones a tu alrededor. Significa que dejas de identificarte con el ruido dentro de tu mente. Te conviertes en observador, no en participante. Piensa en tus pensamientos como si fueran nubes flotando en el cielo. No necesitas agarrarlas ni aferrarte a ellas. Simplemente obsérvalos pasar. Tus pensamientos son visitantes, no verdades permanentes. En esta quietud, vuelves a conectar con algo más profundo. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos, eres la conciencia que hay detrás de ellos. Así que tómate un momento. Ahora mismo, haz una pausa, respira profundamente y siente con atención el aire que entra y sale de tu cuerpo. Es un acto sencillo, pero no es pequeño, es sagrado. En esta pausa, vuelves a ti mismo. Y desde ese lugar de quietud, la vida empieza a ponerse en su sitio. No porque hayas forzado nada, sino porque finalmente has dejado de interponerte en tu propio camino. La quietud no es una huida, es una alineación. Cuando haces una pausa, el caos que te rodea se detiene y resuena en tu interior, y en el silencio de tu mente, el ruido de las preocupaciones se desvanece. ¿Por qué? La paz es una práctica diaria, no un afortunado accidente. La paz no es algo que encuentres por casualidad. No cae del cielo ni aparece cuando la vida decide por fin calmarse. Porque, admitámoslo, la vida rara vez se calma. Siempre habrá ruido, caos, plazos y emociones a flor de piel. Pero esta es la verdad. Incluso en medio de todo eso, la paz puede prosperar. Pero no surge por casualidad. Es algo que tienes que construir. Piensa en la paz como en un jardín. No la plantas una vez y te olvidas de ella. Tienes que cultivarlo todos los días. Hay que regarlo, quitar las malas hierbas y protegerlo de las tormentas. Así es como la paz crece y permanece contigo con la atención diaria. En el budismo, la paz no es algo que busques fuera de ti, sino algo en lo que te conviertes. Una de las enseñanzas más profundas es: no busques la paz. Sé paz si te llega a lo más hondo, porque nos recuerda que la paz no se encuentra en el mundo que nos rodea, sino que se cultiva en nuestro interior. Cada vez que respiras con conciencia, cada momento en que resistes el impulso de reaccionar, cada vez que haces una pausa antes de responder, esos son actos de paz. Cada uno de ellos es como una gota de agua que nutre tu jardín interior. Muchas personas tratan la paz como si fuera un lujo, algo que buscar solo cuando están completas, quemadas. Pero, ¿y si la paz formara parte de tu ritmo diario? No un gran ritual, sino una práctica sencilla. 5 minutos de silencio antes de mirar el móvil, unas cuantas respiraciones profundas antes de acostarse, un paseo sin distracciones o un momento de gratitud tras un día estresante.
no se trata solo de algo bueno, sino de un salvavidas. Así que pregúntate, ¿qué has hecho hoy para alimentar tu paz? No tus ambiciones ni tus obligaciones, sino tu paz interior. Si la respuesta es nada, no es porque estés roto, simplemente estás desconectado de tu fuente. Pero puedes reconectarte lenta y deliberadamente. No esperes a que el mundo se calme. En lugar de eso, empieza a construir esa tranquilidad dentro de ti. La paz es un hábito, y como cualquier hábito, crece con la constancia, no con la perfección. No necesitas una hora de meditación, necesitas 5 minutos al día, hechos con intención. Porque esas pequeñas acciones, repetidas sistemáticamente, acabarán creando resultados masivos. La paz se acumula como los intereses. Empieza poco a poco, pero con el tiempo se transforma. Puede que digas, pero estoy demasiado ansioso, o mi mente no se queda quieta. No pasa nada. No practicas la paz porque ya te sientas tranquilo. La practicas porque no lo estás. La mente ansiosa no es una barrera para la paz. Es la razón misma por la que la necesitas. La paz no es la ausencia de pensamientos. Es el espacio que los rodea, la capacidad de observar la tormenta interior sin convertirte en ella. El mundo te ofrecerá un sinfín de distracciones, la mayoría de ellas ruidosas, urgentes y agotadoras. Pero cuando dejas de perseguir toda validación externa, cuando dejas de intentar controlarlo todo, ocurre algo hermoso. La paz empieza a surgir de forma natural, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque te has anclado. Crea tu propio ritual de paz. 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Que sea tu espacio sagrado, no para escapar de la vida, sino para encontrarte con ella con fuerza, quietud y suavidad. La paz no es un accidente, es una decisión que tomas cada día. No esperes a que la paz te encuentre. Empieza a actuar con paz. No busques la paz. Sé paz. Lección 7. ¿Por qué no necesitas tener todas las respuestas? Nos han condicionado a creer que certeza equivale a seguridad, que si reunimos suficientes respuestas, hacemos suficientes planes y resolvemos todas las preguntas, la vida por fin tendrá sentido. Pero la verdad es que esta creencia de que debes tenerlo todo resuelto es en realidad la fuente de tu ansiedad. La vida nunca fue un rompecabezas, es más bien como un río. Y los ríos no necesitan mapas, necesitan fluir. Cuanto más te aferras a la necesidad de saber, más te resistes a la corriente. Y cuanto más te resistes, más sufres. La sabiduría no viene de controlar la vida, viene de dejar ir la necesidad de controlar. El budismo no te pide que lo domines todo, te invita a desprenderte de la necesidad de considerar cuántas veces exiges claridad antes de permitir que se instale la paz. Me relajaré cuando lo tenga todo claro, pero ¿y si la claridad no es lo primero? ¿Y si la paz no viene de saber, sino de renunciar a la necesidad de claridad? Aquí está el alivio de darse cuenta de eso. No necesitas saber qué es lo siguiente. No necesitas un plan de 5 años, un resultado garantizado o la respuesta perfecta. Lo que necesitas es presencia. Necesitas fe en el flujo. La incertidumbre no es un defecto de la vida, es una característica. Es el espacio donde vive la posibilidad. Cuando dejas de llenar ese espacio de miedo y simplemente estás con él, algo cambia. Pasas de la resistencia a la receptividad, de la ansiedad a la conciencia, del control a la curiosidad. Y en ese cambio, la vida empieza a desarrollarse de forma más natural, más bella, porque ya no te estorbas a ti mismo. Así que pregúntate, ¿estás persiguiendo respuestas o estás practicando la presencia? Hay una gran diferencia. Una exige certeza antes que paz, la otra encuentra paz en la incertidumbre. Una lleva al agotamiento, la otra a la libertad. La mente siempre quiere envolverlo todo en conclusiones claras, pero la sabiduría no viene de saberlo todo, viene de aceptar no saberlo y seguir adelante de todos modos.
como dice la sabiduría Zen, déjate llevar o serás arrastrado. Y no hay mejor lugar para aplicar eso que en tu obsesión por el control. Cuando abandonas la ilusión de que tienes que resolverlo todo, te vuelves libre. No pasivo, no indiferente, sino fluido como el agua, capaz de adaptarse, doblarse y aún así llegar exactamente donde necesitas estar. Eso no es debilidad, es poder. No necesitas todas las respuestas. Lo que necesitas es confianza. Confianza en el camino. Confianza en ti mismo. Confía en que incluso cuando las cosas no tienen sentido, se están desarrollando con un propósito. Y en esa confianza, descubres un tipo de fuerza que la certeza nunca podría darte. Déjate llevar por el río. Ya no necesitas nadar contra la corriente. La mente ansía respuestas, pero el alma busca paz. Y la paz no viene de resolver, viene de la rendición. Es el no saber lo que nos lleva a la sabiduría. Es abrazar el no saber. Cada principio que hemos compartido hoy es una puerta para salir de la tormenta. Nunca debiste ahogarte en la ansiedad, el exceso de pensamientos o el miedo. Tu destino es elevarte por encima de ellos, eligiendo la quietud en lugar del estrés, la acción en lugar de la obsesión y la presencia en lugar de la perfección. Estas prácticas no son solo ideas, son herramientas de liberación. Utilízalas. El Zen nos enseña que el obstáculo no está en el camino. El obstáculo es el camino. La preocupación es tu mejor maestro. Si te atreves a observarla, a cuestionarla y a pasar de largo, dejándote llevar, haciendo una pausa y estando plenamente presente, encontrarás una paz que siempre ha estado ahí debajo del ruido. No necesitas controlarlo todo para vivir bien. Solo necesitas dejar de estar controlado por tu mente. Vuelve a esta verdad a diario y observa cómo tu vida pasa del caos a la calma, del miedo a la libertad. El poder nunca estuvo ahí fuera, siempre ha estado dentro de ti. Ahora te toca a ti tomar las riendas de tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.